Hola, soy Hernán Fernández y los espero para la 4ª temporada de Fotos de Radio. ¿Qué tal? Un gusto enorme, muchas gracias por la presentación y por ubicarme en esa galería extraordinaria de distintas etapas del programa que habla por sí solo de cuánto han hecho, de cuánto han aportado y de cuánto amor tienen por esta profesión. Hola Hernán, ¿cómo estás? Bella tarde, un gusto estar con vos, con todo tu equipo. La tenemos a Julieta Pink en el programa. Por favor, las glorias que han pasado antes me da un poco de pudor. Qué momento, ¿no, Walter? Me hiciste emocionar. La verdad que recordar a mi suegro, no solamente como periodista, sino como persona. Ay, Dios mío, qué emoción, qué hermoso. La verdad que fue una experiencia divina. Desde el 27 de agosto, un viaje increíble a través de la historia grande de la radiofonía argentina. Fotos de Radio. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo Fotos de Radio, 100 años de amor. ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva temporada de este programa que tantas satisfacciones nos ha dado. Empezamos hoy la 4ª temporada de este ciclo que iniciamos allá por 2020 con el centenario de la radiofonía argentina, con aquel ya inolvidable para nosotros, entrañable primer programa junto a Héctor Larrea, y por donde han desfilado las más grandes figuras que ha dado nuestra radiofonía, desde Alejandro Dolina, pasando por Lalomir, pasando por Sebastián Wanreich, Nora Perlé. Hemos tenido homenajes a los radioteatros, hemos tenido homenajes a Juan Alberto Badía, a Fernando Peña, a los radioteatros. Hemos tenido un programa dedicado íntegramente a los operadores de radio, también le dedicamos uno a los cronistas de exteriores. Entramos ya en la 4ª temporada en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos los que nos han pedido una nueva temporada. Muchísimas gracias a tantos mensajes que hemos recibido de las más de 25 radios de todo el país donde ha salido el programa en las 3 temporadas anteriores. Y también agradecidos por las 2 nominaciones al Martín Fierro Federal que nos dieron la pauta de que el programa merecía una 4ª temporada. Y merecía también el programa tener un inicio de esta temporada de la manera que lo vamos a tener, porque del otro lado del teléfono tengo a la persona con la cual hemos crecido, ¿sí? Cada uno de nosotros quienes hacemos este programa, tanto en mi nombre como en el de Pablo Magliano, como en el de Marcos Pinela, hemos crecido escuchando a quien hoy abre la 4ª temporada de este Fotos de Radio. Para nosotros es un enorme placer tener a Víctor Hugo Morales en Fotos de Radio. Víctor Hugo, buenas tardes. Hernán Fernández lo saluda. ¿Qué tal? Un gusto enorme, muchas gracias por la presentación y por ubicarme en esa galería extraordinaria de distintas etapas del programa que habla por sí solo de cuánto han hecho, de cuánto han aportado y de cuánto amor tienen por esta profesión. Así que me siento como en casa. Muchas gracias por llamarme. No, por favor, Víctor Hugo, es un gusto. Y la primera pregunta de este programa, desde aquel primero, como le decía con Héctor, hasta el último del año pasado con cada uno de los que armaron competencia junto a usted, ha sido la misma y tiene que ver con cuáles son sus fotos de radio, ¿sí? Aquellas voces que escuchaba en la radio en la infancia, en la adolescencia, calculo más ligado a su Uruguay natal. ¿Cuáles eran esas voces que tal vez lo influyeron para luego seguir en esta profesión? Hay muchas voces argentinas también, porque yo vivía en un pequeño pueblo equidistante de Montevideo y Buenos Aires. Ajá. Y entraban las radios de ambas ciudades a pleno. Tengo el recuerdo de los radioteatros de Radio El Mundo, Hilda Bernaro, Oscar Casco, Fernando Ciro, Tilio Marinelli. Tengo a Héctor Bates y a Héctor Miranda, actores de radioteatro de Radio Porteña. Tengo a Rafael Díaz Gallardo conduciendo el Glostora Tango Club, y luego más adelante las voces de Fioravanti, de Muñoz en los relatos deportivos, Bernardino Veiga, y más acá en el tiempo los próceres para mí extraordinarios de la radiotelefonía en la Argentina, que son Héctor Larrea, Antonio Carrizo, Juan Carlos Mareco, Soldán, y que me falta de los 5 grandes, Fontana. Como Cacho Fontana. Y Cacho Fontana, exactamente, que compusieron para mí una especie de quinteto de oro de la mejor época, sin dudas, de la radiotelefonía. Guerrero Martínez, también haciendo historia, es decir, que hayan hecho historia, naturalmente no hay tantos. La propia historia tiene la sabiduría de recoger solamente algunos nombres, porque todos no se pueden, pero esta es una sociedad que se vivió enamorada de los medios de comunicación, y eso aportó
grandísimos profesionales, en Uruguay también, pero las voces de Uruguay que podría mencionar, las del relator de todos los tiempos, que es Carlos Solé, Juan Casanova es un gran actor, Lalo Gómez, pero ya quedan distantes de la audiencia de ustedes. Así que todas esas voces nutrieron mi vida, son parte de mi bagaje personal y todas ellas muy formativas seguramente de lo que soy hoy día como profesional. Tal cual. ¿Y esas voces lo fueron marcando en la profesión o la profesión vino por otro lado? A mí me marcaron los actores de radioteatro. Mire. Y los relatores deportivos. Esas voces, ese tipo de expresiones fueron las que fueron motivando mi amor por la radio. Yo tengo un gran amor por las voces. Y casi como una especie de defecto personal, yo no hablo con nadie sin prestar atención al tipo de voz que tiene, sea hombre o mujer, como si estuviera haciendo un casting de locutor y locutora permanentemente. Tal cual. Y todos ellos son formativos de el gusto por la vocalización, por hablar no desde las cuerdas vocales solamente, sino desde la impostación elaborada de cargar el aire en el diafragma. Digamos que hay una especie de aprendizaje de lo físico y también de lo intelectual que ellos aportaron a todos nosotros y que algunos creemos haber recogido más o menos como para ser émulos de lo que ellos significaron para la vida profesional. Hemos tenido mucha suerte los que escuchamos radio siendo muchachos en los 60, en los 70, en los 80. Hubo radio de la mejor y me parece que eso se trasladaba también al mundo de la televisión. El tipo de profesionales surgía muchísimas veces. Ustedes tienen un ejemplo que es el de Héctor Larrea, lo que era Héctor conduciendo en televisión, y era una especie de prolongación de su sabiduría en la radio. Así que todo esto suma etapas muy felices de la vida y muy formativas. Tal cual. Usted mencionaba recién hace un momentito a Hugo Herrero Martínez, a Antonio Carrizo. Hay en esa línea, ¿no? Yo le querría sumar también a Alejandro Dolina, y en el caso suyo, un uso de la palabra, un uso del lenguaje que siempre ha sido muy formativo para quienes lo escuchamos, Víctor Hugo. Y recuerdo que en la charla con Dolina nos decía que hoy por hoy él escucha mucho en la radio el uso de palabrotas, pero no para dotar como una carga chistosa sobre lo que está contando, sobre lo que se está contando, sino más que nada para cubrir los baches y para no pensar. ¿Le pasa a usted lo mismo? Yo creo que hay mucho problema con los silencios hoy día. Ocupar los silencios lleva a veces en el mundo de la radio y sobre todo de la televisión a lo que yo rechazo un poco de la profesión. Sí, estoy de acuerdo con Dolina. No lo he pensado así tan expresamente como lo formulaba Alejandro, pero escuchando lo que me comentás me parece que efectivamente esto ha sido así. Y para usted siempre ha sido el modo de expresión siempre ha tenido vital importancia. ¿Eso también lo siente que lo ha trasladado a toda la gente con la que usted ha trabajado? Uno nunca sabe qué hace. Yo creo que como relator deportivo puedo haber establecido una huella. Eso sería fingir modestia, no asumirlo si esta fuera la palabra. En lo demás, como son ideas vinculadas a lo político, a lo humanístico, y como en esto también es muy importante los acuerdos que se tengan. Si uno habla algo que los demás piensan, les parece fantástico. Si uno piensa de una manera diferente, les parece rechazante. Por lo tanto, en ese rubro, en ese terreno, se hace más difícil. Pero sí hay una decisión muy clara en mí, ni siquiera intencionada, creo que una expresión natural de amor por el idioma, por el lenguaje, por el tipo de palabras, por la sustitución de ideas a través de las metáforas, más que la sustitución,
el mejoramiento de esas ideas. A mí me parece que nosotros colaboramos, aportamos a la manera de hablar, de expresarse, que tenemos una responsabilidad al respecto. Así simplemente estamos relatando un partido de fútbol. Tengo mucho aprecio por el idioma, por el lenguaje, soy muy buen lector, he sido toda mi vida desde muchacho una persona con enorme predisposición para la lectura de los clásicos y demás, y cuando uno va encontrando la belleza de esas expresiones, está bien que son palabras escritas y que lo escrito tiene una superioridad, tiene un rango bastante por encima de lo que es la palabra hablada. Con lo escrito uno mejora lo que habla, así que de todas las maneras yo he procurado fortalecerme en esta debilidad que significa lanzarse a la aventura de una idea. Empezamos a conversar y yo digo esta palabra y no sé cuáles son las que vienen, porque es una aventura la que estamos llevando a cabo. En esa aventura, como una aventura en la selva, cuanto mejor pertrechado esté uno para afrontar los peligros y los riesgos, le va a ir mejor, pienso, y esto sucede también con el lenguaje. Si uno habla con 200 palabras, no es lo mismo que si puede manejarse con 700. Si uno habla acostumbrándose a mejorar una idea a través de no repetir palabras, de no insistir con una forma de expresión, yo creo que también se va acostumbrando y entrenando para esto, y de esa manera, volviendo a una parte de la pregunta, estamos colaborando también para que el oyente se enriquezca. Cuando conseguimos eso, cuando las personas quedan enamoradas de algo que se dijo, seguramente lo van a incorporar, en algún momento de su vida lo van a incorporar. Cuando leemos un libro no sabemos qué parte del libro, qué frase, qué idea va a perdurar en nosotros, pero seguro que algo va quedando en la mochila que vamos cargando de ideas, de palabras, de belleza, etcétera, y algo va a salir a flote en determinado momento, como si nos fuéramos de picnic, le ponemos pan, le ponemos sopresata, le ponemos de esto y de lo otro, y en algún momento vamos a precisar, no sabemos en cuál, pero vamos a tener hambre. Bueno, me parece que el comportamiento con el mundo de las palabras es igual. El partido está en las manos de Argentina, el partido está en las manos de Emanuel Ginóbili, que tiene dos lanzamientos, abrazo estremecedor de Roberto con Escola. La Argentina ya sabe que gana el partido, el estadio sabe que lo va a ganar. La Argentina tiene dos lanzamientos. Emanuel Ginóbili, otra vez, una fascinante figura en el equipo argentino, 67 a 64, 67 va el primero, 68 a 64 ya ganó la Argentina prácticamente. La Argentina otra vez, faltan 6 segundos, histórico, maravilloso, extraordinario, inolvidable, excepcional, elija usted los adjetivos que quiere, grito loco, enardecido de Escola, de cada uno de los muchachos argentinos. Esto es grande, Tete, esto es inmenso, esto no es solamente del básquetbol, es de todo el deporte del país. Esta es una historia extraordinaria, escrita a partir del nacimiento de la Liga Nacional, del inmenso e inolvidable León Lagnudel. Este es el triunfo más grande del deporte argentino del que he sido testigo, e incluyo los campeonatos mundiales de fútbol, aunque te parezca exagerado. Esto es algo que no tiene precio si uno lo sueña como un cuento que quiere pagar. Este programa, Víctor Hugo, le cuento que tuvo a Julio Moyano, ¿sí? Para nosotros no suele dar entrevistas, para nosotros fue uno de los grandes momentos que ha tenido en una de las temporadas anteriores. Julio nos contaba acerca de su llegada a la Argentina, que la han contado Fernando Niembro, Marcelo Araujo, Adrián Paenza. No muchas veces lo he escuchado a usted, ese tramito de la historia, si es tan verídico o se le fue agregando cosas en el camino acerca de su desembarco en Argentina. ¿Fue tan así que lo fueron a buscar? ¿Le costó convencerlo? ¿Le cometió convencerlo a usted? Estaba en una circunstancia de mi vida muy especial, estaba preso. La relación con el régimen, cosa que pude comprobar como 30 años después cuando me dieron los archivos de los tiempos de la dictadura, yo sentía que había un hostigamiento, que había una disconformidad conmigo, no porque yo los combatiera abiertamente, pero sí porque cometía lo que llamaríamos diabluras en el micrófono,
dando a entender cosas, hablando con segunda, y algunas bastante más fuertes que esas, y sentía que el hecho de que me hubieran puesto preso por una situación baladí, como una pelea en un partido de fútbol en el que claramente era la víctima, yo había ido a un barrio a jugar un partido, etcétera, y había habido una especie de agresión preparada, fue muy raro lo que sucedió, y me llevaron preso 27 días. Estando ahí, marzo de 1980, Adrián Paenza y Fernando Niembro me vienen a ver como amigos, y de la charla ellos concluyen que yo estaba no asustado, sino preocupado. Uh-huh. Y me preguntan, ¿te vendrías a trabajar a Buenos Aires? Y le dije, sí, mañana. Y efectivamente fue así, al tiempo, al mes, cuando yo ya había salido de la cárcel, ellos vinieron con una oferta de trabajo y yo mantuve la idea de que era mejor para mí salir del Uruguay. Así que inmediatamente tomé la idea, el contratante era Moyano, justamente, que tenía 2 o 3 radios que manejaba en ese tiempo en que las radios estaban en manos de militares en la Argentina, pero había márgenes de productores que podían contratar espacios, tener espacios, uh-huh, etcétera, y hacer un tipo de programación, en este caso deportiva. En el caso de Moyano no era solamente deportiva, Moyano tenía a Badía, tenía a Mareco, etcétera, era un productor muy importante de la época. Y así fue que me vine, sí, enhorabuena, porque han sido unos años ciertamente, aún con los avatares de la profesión, han sido años que le agradezco a Dios haberlos vivido. Uh-huh. ¿Y qué dejó, más allá de la cercanía que tenemos con Uruguay, con las afinidades que ya conocemos, qué dejó allá que no pudo cristalizar en el tiempo, que usted por ahí, siendo una figura allá, se hubiese visto en el tiempo, en Uruguay, en los 80, en los 90, qué cosa que no pudo hacer allá en Uruguay terminó haciendo acá en Argentina? No hay novedades, en realidad toda mi vida se desplegaba, yo en Uruguay tenía una situación, me molesta la palabra éxito, pero para hacerlo de una manera bien clara, era una figura, uh-huh, y hacía televisión, hacía radio, hacía todo tipo de programas como acá, no solamente programas deportivos, hacía programas sobre todo del valor humanista, hacía programas de entretenimientos, con lo cual aquí se registraron escasas novedades para lo que ya había hecho. Lo que tuve fue una situación mejorada en cuanto a la duración de esas oportunidades, porque bueno, al cabo de 40 y pico de años de profesión que he desarrollado acá, se dieron con mucha continuidad programas de televisión, etcétera. En todo caso, podría hablar de la sorprendente continuidad que ha tenido mi vida en radio y televisión. Es algo que a veces no consigo pensar sin creer que debería ponerme de rodillas en un altar para agradecer todo lo que me han dado en la Argentina, pero no hubo cambios, uh-huh, me parece, así tomado de sorpresa, por lo menos no los alcanzo a visibilizar. Se entiende. ¿Y usted se había puesto plazos, metas, tiempos de desarrollo de su trabajo en Argentina? No, nunca. Bien. Ni siquiera ahora. Yo he dejado siempre fluir la vida. He salido de cosas cuando me he sentido a disgusto, molesto, preocupado o angustiado por algo. Pero he tenido mucha suerte. Yo nunca he tenido prácticamente que pedir trabajo. Nunca he tenido que pechar una puerta, nunca he tenido que pedir una oportunidad, nunca he tenido que ir a un sitio desde que estoy en la Argentina con una idea que quiero plasmar de cualquier manera. Siempre he sido convocado y más bien lo que he hecho, y ese es un detalle de mucha fortuna, es desechar cosas. Por lo tanto, no anduve detrás de objetivos porque los objetivos me los traían. Ya como para ponerlos en marcha. Esa es una gran fortuna personal. San Lorenzo empató con Atlanta. En el último instante le empató Atlanta, el partido terminó 1-1. El título de Alejandro Apo. No hay duda, señores. A Atlanta lo ampara el Código Penal. Muy bueno. ¡Epa! Muy bueno. Bien, recomposición que hubo respecto a la semana. Muy bueno. Este es el juez. Está bien. Ferro, muy bien, Alejandro, yo también te digo. Muchas gracias, señor. Imagínate cómo debe estar Adrián, le debe transpirar las palmas de las manos.
Vamos, Adrián, todavía. Vamos, Adrián. Vamos. Vamos, Adrián, con Ferro 1, Rosario 0. Ferro es como el Fondo Monetario. Parece inofensivo, pero sigue sumando. Bien. Además la actualidad, ¿te das cuenta? Sí, muy bien, Adrián. Menos mal que está el fondo. Bambino, que tiene una temática muy... de la calle Lavalle en sectores prohibidísimos. En el Destape está el Sí, 25 de mayo. Es el titulador del Destape. Pero vamos a ver qué nos trajo hoy para Platense 0, Huracán 0. A Huracán le dicen plata dulce. Viajó, paseó, le llenaron la canasta, pero en casa sigue pasando penuria. Sport 80 cambia la forma de hacer periodismo de alguna manera de lo que traía esa oral deportiva de Rivadavia, de Muñoz. ¿Por qué cree que ese Sport 80 que duró 3, 4 añitos marcó una bisagra en el periodismo deportivo, Víctor Hugo? Sport 80 ha sido una bisagra para la historia del periodismo deportivo, cambió muchas cosas. Teníamos un tipo de periodismo un poco más acartonado, más formal, más conservador. Sport 80 fue como abrir la ventana y recrear una nueva situación. Había un cierto desparpajo, había capacidad para discutir, apareció el tuteo, que en radio no existía, poco menos, hasta Muñoz y su hijo se trataban de usted en la radio. Surgió una etapa en la cual cada uno podía pensar y decir lo que quería, a diferencia de las transmisiones habituales que tenían un líder y todo estaba referido en cuanto a la opinión, a lo que ese líder decía, Verbigracia, José María Muñoz, y en eso de tratar de hacer un periodismo distinto, radicó, me parece, el éxito y la perduración de Sport 80. Cambiaron muchísimas cosas. Hubo una generación de jóvenes periodistas que se fue formando con Sport 80 y que tomó esos parámetros en la manera de hacer radio. Quiero decir que lo que surge al final de los 70 y en el comienzo de los 80 con Sport 80 y cuando yo me incorporo en 1981, una dimensión del mundo de la radio ampliada. Yo no sé si mejor, peor, no me gusta hacer ese tipo de evaluaciones, pero sí ampliada, es decir, se radicaron comportamientos radiales completamente distintos a los que había hasta ese momento. Desenfado, un cierto desparpajo, discusión, porque no había una idea predominante, había muy buenos periodistas, estaban Néstor Ibarra, Fernando Niembro, Adrián Paenza, Marcelo Araujo, en fin, había una serie de nombres con mucha presencia en los medios, muy reconocidos todos ellos, y discutíamos y peleábamos en torno a un fallo del árbitro, una decisión de los dirigentes, y no teníamos ningún tipo de compromiso, y esto daba una amplitud en el discurso, que era un discurso colectivo, pero muy grande, y yo creo que este es el profundo cambio que se produjo en la radiotelefonía de la Argentina. Tal cual. Víctor Hugo, le quiero agradecer muchísimo por este ratito que nos ha regalado en Fotos de Radio, es un enorme placer. Quiero ponerme a disposición siempre de lo que necesiten, de lo que quieran, de reportajes, de participaciones, ya sea sobre mi persona, como en este caso, o simplemente de los hechos que ocurren, porque veo que hay mucho fundamento para que ustedes estén iniciando la 4ª temporada. Les agradezco enormemente el halago que esto significa y créanme, así como fue fácil encontrarme para hacer esta nota, será fácil encontrarme en cualquier otro momento. Estoy muy a las órdenes, les dejo un gran abrazo. Le agradecemos muchísimo. Desde acá, del estudio Víctor Hugo Morales de la Escuela Éter, para nosotros es un enorme placer que usted haya sido el primer invitado de esta temporada. De más está decir que alguna vez me gustaría estar en el estudio ese que lleva mi nombre y estar haciendo esta misma nota de otra manera. Así que entonces me está poniendo en la situación de invitarlo a la escuela. Soy uno de los coordinadores de la carrera de producción audiovisual, así que podemos coordinarlo tranquilamente para cuando usted lo desee. Dale para adelante, vamos para adelante con eso en cualquier momento. Les dejo un gran abrazo. Un abrazo grande, Víctor Hugo. Hasta siempre. Muchas gracias, muy amable. A ustedes, a ustedes. Ha parado Víctor Hugo Morales
por este Fotos de Radio 103 años de amor. Fin para un nuevo Fotos de Radio 100 años de amor. Hemos tenido a Víctor Hugo Morales abriendo esta nueva temporada, la cuarta de este ciclo que nos sigue dando tantas, pero tantas alegrías. Y hoy haberlo tenido a Víctor Hugo es una de ellas. Es un gusto enorme poder llevarles la historia grande de la radiofonía argentina y hoy abrir esta nueva temporada con uno de los más brillantes relatores y periodistas deportivos que ha tenido nuestra radiofonía argentina. Realmente muy contentos de volver con esta cuarta temporada de Fotos de Radio, con la ilusión renovada de poder llevarles las más grandes voces que ha dado nuestra radiofonía y poder iniciar esta cuarta temporada con la voz de Víctor Hugo Morales pasando por este Fotos de Radio es un enorme orgullo, justo como les decía él, en el estudio que lleva su nombre aquí en Radio Éter, que nos ha cedido gentilmente sus instalaciones. Estamos haciendo el programa justamente en el estudio que se llama Víctor Hugo Morales, donde podemos ver también sus fotos, donde podemos ver sobre la misma mesa donde lo vemos a él en tantas promociones, en tantas entrevistas, en tantas notas. Bueno, debería sacarle fotos, las vamos a subir a nuestros sitios web, a nuestras redes sociales para que vean desde dónde estamos haciendo este primer programa de Fotos de Radio en la temporada 2024. Cuarta temporada de este ciclo que tantas satisfacciones nos dio, que hemos recibido tantas muestras de gratitud desde tantos lugares de nuestro país. Eso nos ha dado la pauta de que el programa merecía una nueva temporada y haberla podido iniciar con Víctor Hugo Morales es un enorme placer. Como siempre, Pablo Magliano y Marcos Pinela del otro lado del vidrio. Hoy con Mercedes Cervera Novo en la operación técnica. Gracias, Mercedes, por estar ahí. Y nos vamos a encontrar dentro de 7 días. ¿Quién será la próxima invitada? ¿Quién será el próximo invitado? La única manera de develarlo es escucharnos dentro de 7 días. Esperamos que hayan disfrutado mucho este primer programa de la cuarta temporada. Hoy con Víctor Hugo Morales de invitado. Nos vamos a encontrar, como les dije, la semana que viene y que durante todo ese tiempo la radio siga encendida. Chao. Fotos de Radio.